¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Os traigo un coche muy interesante que pretende reventar el mercado en el segmento de los SUV, con un pie puesto en el segmento C, otro en el D, mide algo menos de 4,7 metros, estoy hablando del MG HS, que si eres una persona un poco observadora por las carreteras, habrás visto que es un coche que se está vendiendo mucho. Bueno, pues llegadas las versiones de gasolina y la híbrida enchufable, la que faltaba es justamente la que más pupa quiere hacer en el mercado, la versión híbrida, la Hybrid Plus, con la etiqueta Eco puesta ahí y que tiene un sistema híbrido al estilo del de los vehículos de Toyota. Vamos a conocer todas sus particularidades y si te parece vamos a ir directos al grano. Lo más importante, lo que tienes que saber de este coche, que tiene mucho que contar, el MG HS ha evolucionado y ha cambiado mucho, es que lleva un sistema híbrido con nada menos que 224 caballos de potencia, de los cuales, como pasa en muchas ocasiones con los coches chinos, el motor eléctrico tiene mucha importancia, porque nada menos que 199, 200 caballos redondeando son los que tiene el motor eléctrico de este vehículo. Por contra, el motor de combustión interna es un 1500 turbo, lo típico de los chinos, que en este caso tiene 143 caballos. Todos andan exactamente en la misma cilindrada, más o menos en la misma potencia. Al final, como digo, la potencia combinada son 224 caballos y 5,5 litros a los 100 kilómetros, que es una pasada, teniendo en cuenta que es la primera vez que la marca MG hace un coche híbrido. 224 caballos, 5,5 litros a los 100, desde luego. Probablemente lo vamos a comprobar ahora, no va a llegar a las cifras de Toyota en cuanto a consumos, pero vamos a ver qué tal se desenvuelve en cuanto a prestaciones. Lo importante, el precio al que se vende. Solamente hay dos niveles de acabado, una versión Comfort, que se vende siempre en números redondos a 32.500 euros. Y luego está la versión más alta de gama, que es la más avanzada y que se vende a justo por debajo de los 35, 34.900, con el máximo de equipamiento, que es la que vamos a probar nosotros. Te llevas además un maletero de un poco más de 500 litros, de formas muy regulares, de unas formas muy aprovechables, que puede servir, por supuesto, para llevar el equipaje de toda la familia y para hacer un viaje con 4 personas, en este caso además, con un enorme organizador que hay debajo de la tapa del maletero. Recuerda que este coche no es enchufable y que por lo tanto no lleva cable. Igualmente al fondo está el kit antipinchazos, cosa que ocurre con mucha frecuencia en los coches híbridos, la necesidad de colocar la batería atrás, y unos huecos en los que caben incluso mochilas, que pueden ser un desahogo, deben de ser un desahogo importante de cara a poder cargar el máximo de bultos en el maletero trasero. Así que si te parece, vamos a meternos en el interior, que tengo unas cuantas cosas interesantes que contarte. Le hemos llevado el coche por carretera, hemos hecho viajes, carretera de montaña, tenemos un montón de información. Si te quedas a ver el vídeo entero no vas a tener absolutamente ninguna duda de qué es lo que es y lo que no es este coche. Vamos para adentro. Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar el interior del MG. Me voy a entretener bastante en contarte detalles del sistema multimedia y del volante, que tiene cosas potentes que contar, pero como siempre a mí me gusta empezar por los asientos. Unos asientos, como puedes ver, de un aspecto muy discreto, que tienen esto que llaman ahora eufemísticamente cuero sintético, por no llamarle plástico directamente. ¿Qué te puedo contar de estos asientos? Es que es un coche en general que no destaca especialmente por nada para mal, y para lo bueno también destacan algunas cosas, pero es un coche que se mantiene en una nota media alta muy buena en todo. Y algo así aplica a los asientos. Como puedes ver, no son unos asientos especialmente deportivos, ni que estén pensados para una conducción deportiva, pero al final, oye, dan un resultado bueno. Yo he pasado aquí sentadas de 3 horas, no he notado fatiga, y les pongo un bien sin ningún género de dudas, aunque no destaquen por nada en especial. Y es que el interior del MG HS es premeditadamente sobrio. Han buscado hacer un coche, yo creo, que intentara satisfacer al máximo de gente sin grandes alardes en el diseño del interior, lo cual no está mal. Vemos hoy en día diseños tremendamente galácticos en los coches, y aquí se ha hecho algo sencillo, pero de una calidad aparente y real bastante buena, incluso un puntito por encima de lo que tenemos visto de media en esta categoría, lo cual no está nada mal teniendo en cuenta el precio del coche. Así que si te parece, me voy a sentar a los mandos, vamos a revisar cómo funciona el sistema multimedia y también el volante, y echamos un peritaje a fondo de este interior que tiene muchos detallitos que contar. Bueno, esto es lo que vemos cuando estamos sentados delante. Como puedes ver, una doble pantalla exactamente con el mismo tamaño, que está integrada en un panel gigante que sobresale. Como puedes ver, la pantalla de la instrumentación es bastante grande, y eso hace, bueno, pues que tengamos suficiente, digamos, escapatoria para poder ver la información de la pantalla, aunque desde luego no es una pantalla que brille por la cantidad de información que da. Moviéndonos
con el sistema de los botoncitos del volante, podemos ver el ordenador de a bordo, el nivel de retención que tenemos en el sistema híbrido, que tiene 3, y poco más. La autonomía, el coche siempre nos arrancaba con 1000 kilómetros de autonomía oficiales. Realmente es muy difícil llegar a esa autonomía, salvo que conduzcas de una manera muy relajada. Luego tenemos también la posibilidad de tener un sistema de conducción automatizada en nivel 2, y lo más importante de todo, como puedes ver, no existen botones para la climatización, no existen botones, todo se gobierna a través de la pantalla. Y esto llega casi a rozar el absurdo, porque solamente el único botón que tenemos aquí, aparte de los desempañadores frontales del coche y trasero, es apagar y encender la climatización, el on-off, que dices, oiga, ¿qué le costaba a usted poner aquí algún botón que fuera para el manejo de la climatización? Siempre que me subo, vamos a ponerlo en Home, que es donde está ahora. Este es el interfaz. El sistema multimedia de los MG ha evolucionado, pero sigue estando claramente un paso por detrás de lo que uno espera de un estándar del mercado. Luego tiene muchísimas opciones, pero el funcionamiento de los botoncitos y demás, bueno, pues la calidad de la pantalla, con el pitidito, todo muy chino, como siempre, y de calidad media-baja. Básicamente, eso es lo que es, aunque van mejorando, pero todavía le queda. Y siempre tengo la sensación de que con los coches de MG estamos al borde del abismo con el tema del sistema multimedia, y luego al final la cosa se acaba arreglando. Afortunadamente, porque como digo, una queja mía clarísima es el tema de que no podamos manejar ningún mando de la climatización con ningún volante, que todo vaya a través de esta pantallita. Como puedes ver, tenemos un acceso directo. Si pinchamos dentro del acceso directo ya tenemos acceso a todas las configuraciones del clima. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, estoy en, no sé, en la música, o estoy en el navegador, en cualquier sitio donde no estoy en la pantalla de Home, y no puedo tocar el climatizador? Bueno, pues afortunadamente MG ha hecho algo muy inteligente, y es que ha puesto muchas posibilidades de configuración en las estrellas. Tenemos 2 estrellas en el volante, que esto es algo que hace esta marca con mucha frecuencia, y afortunadamente una de las opciones que nos ha puesto en la estrella es directamente el climatizador. Así que vamos conduciendo, tocamos la estrellita y ¡pum!, nos aparece aquí en la pantalla, nos aparece en la pantalla el mando del climatizador, y con esta rueda podemos subir y bajar el ventilador, como puedes ver, con este mando del volante. Podemos subir y bajar la temperatura con este mando del volante. En resumen, al final, oh sorpresa, no tenemos ningún botón para manejar el climatizador, pero al volante podemos manejarlo con muchísima comodidad y de una manera muy acertada. O sea que de un mal absoluto hemos pasado a un bien, muy bien, que es el hecho de poder manejar el climatizador aquí, que no es algo tan habitual. Una de cal y una de arena. Lo de poder controlar el climatizador en el volante es un puntazo. Pero hay un problema con el climatizador, que de hecho es lo que menos me ha convencido del coche prácticamente, y es que he preguntado a más personas, y en esta unidad en concreto hay una cosilla. Tú pones una temperatura y la temperatura acaba variando. Pones el climatizador y acaba siendo demasiado caliente, demasiado fría. Es como que no mantiene la consistencia. Desconozco si es un problema de esta unidad o un problema del sistema en sí, pero lo comento nada más para que lo revisen, porque creo que es algo que quita confort en el vehículo y que a veces sucede cuando hay climatizadores de baja calidad. Espero sinceramente que sea un problema de esta unidad y que no pase en todos los coches, sería una lástima, porque al final acabas regulando constantemente la temperatura, especialmente si hay cambios en el exterior que son intensos, como está ocurriendo en estas fechas otoñales. Luego, como no podía ser de otra manera, tenemos muchas posibilidades de configurar toda clase de partes de confort del vehículo, la altura a la que se abre el maletero, si los retrovisores queremos que se abran o no. Y como te decía, ¿ves? Aquí tenemos los 2 botones personalizados del volante, las 2 estrellas, y el menú es bastante grande. Climatización, Source, esto es para la música. El nivel de frenada regenerativa también lo podemos configurar en uno, el modo de conducción, vista 360 grados o acceso directo a vehículo. Podemos configurar 2, para mí desde luego uno de los favoritos sin duda es poner la climatización. Y en el otro, pues yo lo tengo puesto en 360, pero una cosa que no me gusta del coche es que solamente funciona la cámara 360 en parado a muy baja velocidad, con lo cual en marcha no te deja ponerlo, así que es un poco estúpido. Pues podríamos probablemente tener el modo de conducción o la frenada regenerativa. Yo creo que casi que es mejor la frenada regenerativa en mi caso, y ya está, y con eso lo tenemos todo. Igualmente podemos cambiar la configuración de la conducción, como la mayor parte de los coches chinos esto afecta muy poco a las sensaciones. El modo de conducción Sport inyecta más gasolina a base de gastar más combustible, e igualmente la dirección Sport está un poco más endurecida, y podemos desconectar, como puedes ver, el ESC, no está nada mal. Igualmente un modo de remolcado. Fíjate
que no está nada mal que un coche como este tenga la posibilidad de llevar un modo de remolcado de cara a que el control de estabilidad se adapte a eso. El MG Pilot, por supuesto, donde podemos configurar todos los sistemas de seguridad del coche, que son muchos. Como puedes ver, todos los asistentes. Y luego podemos cambiar la instrumentación a través de la pantalla, nos podemos poner el navegador en la pantalla grande, que aquí sí que, oye, es un gozo, es un gusto, porque con esta pedazo de pantalla tenemos aquí el navegador, ya no necesitamos mirar a esta pantalla. El Head-Up Display, bueno, pues estaría muy bien, pero no hay, ya es menos necesario. Y tenemos 3 posibilidades de configurar igualmente, que es lo que queremos ver en la pantallita derecha, que podemos ir cambiando igualmente con este botoncito. Y por cierto, esto de modo de inmersión del instrumento no lo he toqueteado yo. Entiendo que el modo de inmersión básicamente lo que hace es quitarte nada que no sea imprescindible para conducir, quitar todo lo superfluo. Efectivamente es así. Así que bueno, lo vamos a dejar como estaba, en conducción inteligente, entre comillas. Y luego el estado del vehículo. Una cosa interesante igualmente también. Tenemos estos distintos docks para poder manejar de un solo toque los sistemas multimedia del vehículo: música, clima, navegación, info del tiempo, conexión Apple CarPlay y Android Auto. Aquí una cosa que tienes que saber: como todas las veces que llegan los coches, este coche acaba de llegar a España, le faltan algunos detalles de actualización del software, como puedes ver. De momento el Apple CarPlay y el Android Auto solamente con un teléfono USB conectado a la toma USB. Me acaban de decir en MG que esto a partir del año que viene, a primeros del año, se soluciona y va a ser inalámbrico. A día de hoy no tiene sentido que no sea inalámbrico. Pero de China vienen sin la última actualización y no es inalámbrico todavía. Me han asegurado en la marca, y así os lo transmito yo, que a principios de año estará. Así que ya lo sabes. Y otra cosa interesante que tiene el coche igualmente también, de cara a los pitos, a las alarmas y demás, es que bajamos la cortinilla y tenemos accesos directos a el volumen, a los brillos de las pantallas y, lo más importante de todo, a los pitos, a las alertas. Podemos desconectar el pito ISA, Intelligent Signal Alert o Alarm, fuera. Y luego el sistema alarmista totalmente de despiste o de cansancio, que lo podemos desconectar también si queremos. Igualmente podemos abrir el maletero, como puedes ver, y escuchar directamente desde la pantallica. Lo podemos cerrar también, lo cual está muy bien. Y podemos encender y desconectar el radar de aparcamiento. Bueno, este acceso directo igualmente es muy útil y lo vamos a utilizar mucho durante toda la vida útil del coche. Así que ya ves que hemos ido de menos a más y al final, bueno, pues está bastante bien resuelto, aunque sea un poco tosco, como viene siendo habitual en los coches de MG. Calidades de acabado, discreción, pero no malos plásticos, ¿eh? No malos plásticos, aguanta perfectamente, y un coche que tiene pinta de estar bien hecho en lo que se refiere a los materiales, o por lo menos han sido muy inteligentes a la hora de decorarlo. Estos plásticos que ves aquí están ligeramente engomados, ligeramente laminados, y bueno, pues es apropiado para que el paso del tiempo no les afecte especialmente. 2 tomas USB estándar, esto no mola. A estas alturas de la película MG ya tendríais que haber puesto una toma USB-C por lo menos, pero no la hay. Tenemos posibilidad de cargar el móvil de manera inductiva e igualmente también, como puedes ver, una palanca de cambio muy sencilla y la posibilidad de tener control de descenso, que está muy bien en un coche como este, que podría salir al campo para moverse. Unos cajones en las puertas bastante amplios, y aquí un detallito de diseño que está muy bien. Es un coche que por proporciones llama bastante la atención para bien por la estética, se está vendiendo como churros, y que el espacio en el interior está bastante bien conseguido. Así que si te parece, después de todo este repaso, vamos a sentarnos atrás y nos ponemos al volante. Plazas traseras en general, cuando abres y cierras la puerta, el sonido que transmite el coche es un sonido que no está mal, de solidez. Los chinos ya van trabajando esto y se van preocupando de esa calidad percibida de los vehículos, y este es un buen ejemplo. Bueno, como te decía, es un coche espacioso. Yo me he dejado el asiento del conductor en mi posición habitual y hay sitio para las rodillas enorme. De hecho, este coche, que es algo que ocurre bastante con los chinos, sacrifica un poco de espacio de maletero. 500 litros está muy bien, la verdad. A cambio de tener un interior bastante amplio. Aquí no tenemos un techo de cristal, pero como puedes ver hay un montón de holgura de mi cabeza, y tenemos una banqueta amplia, una banqueta grande, y aún así nuestras piernas, es que fíjate, o sea, tengo 20 centímetros de distancia entre mis rodillas y el asiento delantero. Los asientos delanteros están engarzados con el chasis, atornillados por encima de 2 resaltes. Y bueno, los resaltes son bastante grandes. Está muy bien porque eso permite
que el asiento esté algo elevado respecto a los pies del acompañante, en las plazas traseras me refiero, pero casi no me caben los pies aquí en anchura. Bueno, sí que caben, justito pero caben, y luego los podemos meter por debajo. Realmente uno se puede repantigar aquí en el MGHS. No sé qué te parece a ti, me parece espectacular. Y además con una banqueta de verdad que no tiene inclinación hacia arriba, gracias a que tenemos la batería pequeña puesta ahí. Por cierto, batería que no es tan pequeña, ahora hablamos de eso al volante del coche. Y de nuevo, 2 tomas USB estándar, que ya les vale que un coche tan nuevo las lleve solamente estándar, que tengamos que buscar adaptadores cuando ya nos hemos pasado casi todos al C, o al menos mezclarlos, ¿no? Que es lo que hacen algunas marcas. Y una salida de aireación única que nos permite dividir en 2 el espacio. Tenemos un único bloque, pero 2 mandos para direccionar el aire derecha e izquierda, como puedes ver aquí. Muy bien. No tenemos ningún bolsito, ningún apósito para dejar el teléfono móvil, aunque nos han dejado aquí una forma de cortesía. Eso sí, tenemos el portarrevistas. Y un asiento central que tiene además un pequeño túnel, como puedes ver, con lo cual aquí, pues eso, plazas de conveniencia, de emergencia para poner personas en el centro, niños principalmente, reposabrazos con portabotes, y no tenemos un acceso practicado para colocar objetos. Hubiera estado muy bien, señores de MG, hubiera estado muy bien que hubieran dejado aquí un hueco para poder practicar y poder meter y salir objetos, puesto que este es un coche que permite ese uso polivalente, ¿no? Y bueno, pues es un coche que aparentemente enlaza muy bien con un estilo de vida activo. Bueno, queridos amigos, pues este es el interior del MG, un interior sobrio, parece que bien hecho y con muchísimo espacio para las plazas traseras, especialmente para las piernas. Tanto no es de récord a nivel de anchura, pero está muy bien, y especialmente en longitud y de altura para la cabeza. Es un coche muy interesante, muy bien por MG. Dicho todo esto, nos queda, yo creo que lo más importante, que es conducirlo de viaje por carretera, conducirlo por ciudad y conducirlo por carretera de montaña a fondo. Vamos a ver qué me he encontrado. Vamos allá. Bueno, queridos amigos, pues si os parece, vamos a emprender la marcha con nuestro juguetito. El MGHS híbrido tiene una batería de más de 1,8 kWh de capacidad. Es una batería con una buena profundidad de carga y descarga para ser un coche híbrido. No llega a los más de 2 kWh que tiene el Nissan Qashqai, pero no se queda tan lejos, ¿eh? Y bueno, tiene sentido desde el punto de vista de que su motor eléctrico es muy potente, son nada menos que 200 caballos de potencia. ¿Cuál es el resultado de este sistema híbrido? Pues la verdad es que bastante bueno. Hay una cosa que se puede mejorar claramente, que es la insonorización del coche y del sistema híbrido, especialmente en ciudad y a baja velocidad. Precisamente por tener una batería tan grande, si circulamos con suavidad, esto va a estar, y es muy importante que lo tengas en cuenta, porque depende mucho de tu tipo de conducción, el tipo de agrado que te va a devolver en la conducción el coche. Cuando se enciende el motor de combustión interna, especialmente cuando vamos a arrancar en parado, el arranque se oye claramente en el interior. Una vez que el motor ya está funcionando a su nivel de servicio o directamente está apagado, como es el caso que nos ocupa ahora mismo, en el que estoy conduciendo a punta de gas a 50 km por hora, realmente es un coche silencioso. El MGHS no es un coche que esté especialmente bien aislado a nivel de aislamiento acústico, cosa que suple precisamente con la conducción puramente eléctrica en ciudad gracias al tamaño de la batería y ese motor eléctrico potente que además le da mucho impulso porque tiene mucho par motor. El encendido del motor de combustión interna no te voy a decir que sea desagradable, pero es claramente audible, especialmente cuando empezamos la marcha una mañana y el motor está frío, ¿no? Lo vamos a oír. Pero a partir de ahí, bueno, ya lo puedes tú estar escuchando directamente. Es un coche bastante silencioso. Recuerda cómo funcionan en general los vehículos híbridos, en los que el sonido que hay en el interior depende mucho de cuánto pises el acelerador, del nivel de aceleración que tengas y en definitiva de cómo sea tu conducción. Yo ahora mismo estoy subiendo una cuesta importante y he pisado a fondo, y como tenemos una batería grande, no ha habido necesidad de que el motor de combustión interna se encienda. Y cuando se enciende, la gran ventaja que tenemos, y eso ya está clarísimo que marca la diferencia, o ponemos una cilindrada grande y optimizamos el motor y lo hacemos extraordinario, como hace Toyota, que ha mejorado mucho en los últimos tiempos, o pones un motor con turbo que tenga más par motor para que el agrado de conducción sea más alto, aunque sea a costa de unas décimas más de consumo. Fíjate que ya me he puesto, hemos empezado el vídeo parados al lado de la salida de una autovía, hemos hecho un poquito de carretera, me he metido en la autovía, ya voy a 120,
y no has notado en ningún momento, a pesar de que estamos en una cuesta en la A1 potente, que el coche haya hecho un esfuerzo grande que estemos escuchando con el motor de combustión interna. Simplemente no ha estado. Para una conducción de ese tipo, una conducción suave a 120, 130, este coche es muy bueno y no vas a notar para nada que sea un coche que esté no especialmente bien aislado, precisamente gracias a la hibridación. Cuando el motor se enciende suena un poco más de lo que nos gustaría. Otra cosa que no me gusta y que no acabo de entender muy bien es por qué tiene que hacer el sonido en modo eléctrico tan alto. El típico generador de ruido para avisar a la gente alrededor se oye mucho desde el interior. Os lo podíais haber ahorrado, amigos ingenieros de MG. No hace falta que nosotros estemos escuchando el ruido a coche eléctrico, el ruido a nave espacial. Es una cosa que resta confort en el habitáculo. Yo prefiero que no se oiga nada dentro. Si se tiene que oír fuera, que se oiga. Son pequeños detalles, ¿no? Pequeñas cosillas que le restan un poco de puntuación. O dos detalles más del sistema multimedia, por cierto, uno de ellos, que es que si quieres escuchar la radio y no estás en la pantalla de radio, tienes que ir al menú radio, porque si te vas al menú de sonido de la pantalla, te va a llevar al sonido Bluetooth y no al sonido de la radio. Otro detalle que estaría muy bien también es que nos indicara cuál es la capacidad de carga de la batería que llevamos, que no tenemos indicación de la capacidad de carga de la batería, sí de los modos de retención de la batería, pero no de la capacidad de carga de la batería, para tener una referencia y además poder acostumbrarnos a cómo se maximiza la regeneración de energía para consumir menos. Ahora hablamos de los consumos. Siguiendo por carretera, bueno, a mí me ha parecido que el coche, como coche familiar para circular por carretera, teniendo en cuenta cómo conduce la mayoría de la población, es un coche estupendo. Si vamos a sacarle todo lo que tiene dentro o hacer aceleraciones fuertes en subida, lo bueno es que no nos vamos a quedar tirados porque llevamos un motor con turbo y eso ayuda mucho, ayuda muchísimo. ¿Puede ser el sonido alto en el interior? Sí, puede ser alto. A ver si ahora tengo un poquito de despeje. Estoy de camino de vuelta a Madrid desde la sierra y vamos a ir cuesta abajo la mayor parte del tiempo, pero en algún momento podremos exigirle un poquito al motor. No tiene nada que envidiar al resto de vehículos híbridos del mercado y los hay más ruidosos que este, así que por ahí, que es la gran pega de este tipo de coches, yo creo que es perfectamente recomendable. Una pequeña maldad: el coche tiene la velocidad máxima establecida a 190 km por hora. Pedala a fondo. Se escucha el motor, pero no es un sonido ni desagradable ni exagerado. Resumen. La maldad: 190 km por hora de velocidad máxima, pero hay un pero. Para eso tienes que ir a una autobahn alemana, aunque en España nos gusta mucho ir por autovías a velocidades superiores a las legales. Al principio pensaba que era un bug, que tenía un fallo el coche, luego ya entendí que no. Si vas a una velocidad alta de manera continuada, y esa velocidad alta te estoy diciendo que es entre 160 y 190 km por hora, que es lo máximo que da, el coche a mí me ha dado en varias ocasiones un salto en la instrumentación que me decía que se había encendido el limitador de velocidad a 165 km por hora. Al principio pensaba que había tocado algún botón, luego que había algo mal, luego me he dado cuenta simplemente que el coche tiene una especie de modo autoprotección para la batería, para que no se descargue del todo y para que no tengamos ese festival de ruido de que hacen estos coches híbridos cuando están cargando la batería y al mismo tiempo el motor tiene que impulsar a las ruedas. Estamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Así que lo que hace es limitar la velocidad punta para que se pueda cargar un poco la batería mientras nosotros le estamos exigiendo al máximo. Estaba mirando la ficha técnica del Qashqai Power nuevo y tiene 170 km por hora de velocidad máxima. Los Toyota andan por ahí, 170, 180 según la hornada. Así que este da 10 km por hora más, pero si se los pides, al final se va a quejar. Una velocidad de crucero sostenida de este coche por encima de 160 empieza a estresar ya el sistema híbrido. Aunque gracias a ese 1500 turbo de nuevo, puedes hacer cruceros cercanos con muchísimo confort y muchísimo silencio siempre que tengas la batería pues en un estado suficiente de carga y que no tengas grandes subidas y bajadas, como es el caso de la conducción que estoy haciendo yo ahora aquí. Tenemos 55 litros de depósito de combustible. Claro, si divides por el consumo homologado, te sale que este coche se acerca claramente a los 1000 kilómetros de autonomía, aunque no llega. Es difícil, es muy difícil llegar a ese consumo, salvo que hagas ciudad pura y puedas aprovechar al máximo el movimiento exclusivamente en eléctrico que te da el coche. Pero, como resumen, en una conducción despreocupada como la que yo hago, 7,5. En una conducción suave, tranquila, como hace la mayoría, puedes bajar de 7 claramente. Se queda alrededor de los 6,5, 6,7, una cosa así. En una conducción dándole zapatilla, 8,5, 9 es lo que te vas a encontrar. Para la mayoría,
entre 6,5 y 7,5 va a estar el consumo real del coche, más allá de esos 5,5 que tiene homologados, que no va a ser desde luego un consumo de récord, no va a ser el consumo más bajo del mercado, pero es un consumo muy bueno para el tamaño del coche que tienes, para el espacio que tiene, para un coche que efectivamente sí se puede decir y subrayar con tinta fluorescente amarilla, que da la potencia que promete, esos 224 caballos, con las limitaciones de la mayoría de vehículos híbridos, como te digo, circulando a alta velocidad. Estamos hablando ya de velocidades que en España no son legales y que la mayoría no practica, ¿no? Pero sí que nos tienen que retrotraer o proyectar hacia llevar el coche cargado con 4 personas y su equipaje, de cara a pensar en el nivel de confort acústico que vamos a tener dentro del coche. Porque es que si no, este coche sería absolutamente insuperable y no habría nada malo, que ninguna pega que dar, ¿no? Así que esto es todo lo que te puedo contar y he aprendido y puedes saber de este coche en lo que se refiere a su sistema híbrido, que funciona muy bien, en el que tiene un sistema de combinación en la caja de cambios que ahora podemos repasar de una manera un poquito más exhaustiva, pero que da un resultado muy bueno, sin esos engranajes planetarios típicos de Toyota, o coches que dan tirones cuando haces cambios de marcha en ocasiones, como por ejemplo, desgraciadamente, los del grupo Renault, o algunos que se quedan vacíos de potencia. Yo no me he encontrado con grandes problemas por ahí, más allá de todas las particularidades y detalles que te he contado, que son muchas y que espero que puedas ir asimilando para saber exactamente qué te puedes encontrar con un coche, por lo demás, que a nivel de suspensión es confortable, tiene una suspensión muy bien reglada, pero eso te lo voy a comentar en el siguiente bloque, en el que realmente sí he intentado estresar al coche al máximo para ver qué es lo que me respondía. Vamos a ver qué es lo que nos ha contado. Siguiente bloque. Hay una cosa más, hay un detallito más que por supuesto tenía que comprobar para poder hacer la prueba bien hecha de un coche tan interesante y que teóricamente se va a vender a mucha gente. Y es qué es lo que pasa cuando circulamos por una carretera de montaña, una carretera de curvas, que además está algo rota, y en definitiva poner al límite el coche y sus prestaciones para ver qué tal se desenvuelve, porque no es la primera vez ya que nos topamos con un coche made in China, que a la que lo llevamos a una carretera de alta montaña se destapan las vergüenzas y baja en picado la puntuación final del vehículo, precisamente porque todo aquello relacionado con la suspensión, con los frenos y los neumáticos no funciona como debería. Y la verdad es que te tengo que decir que estoy gratamente sorprendido. De verdad que esto no me lo esperaba, porque este coche va bastante mejor dinámicamente de lo que yo pensaba. De lo poco que había podido tocar, comprobar, bueno, pues el primer punto de giro del vehículo es de un suave balanceo. La primera parte de la amortiguación balancea suavemente la carrocería, pero luego, una vez que está el coche apoyado, tiende a seguir la trayectoria que le hemos mandado de una manera sorprendente, de una manera encomiable, diría yo. Tenemos 3 niveles de conducción a nivel de dirección. Es dureza básicamente lo que cambia. Yo ahora mismo llevo la dureza en el modo Sport y la verdad es que el coche se sostiene muy bien en curva, incluso algo más una vez apoyado. No tiende tanto a tirar de morro como yo me imaginaba. Y de verdad que lo estamos poniendo a prueba al límite ahora mismo, de verdad, en esta carretera de curvas, con curvas muy cerradas que hacen que salgan todas las vergüenzas del coche. He estado mirando, los neumáticos son unos Bridgestone Alenza, no lleva neumáticos chinos, y la verdad es que se agradece y mucho que sea así, porque tienen muy buena calidad y, como digo, sustentan muy bien este conjunto, en el que además, si te consigues anticipar un poquito la entrada de la curva para colocar el coche, puedes hacer incluso con él una conducción dinámica, una conducción ágil. No existen vacíos de potencia, el sistema híbrido responde muy bien. La verdad es que tener un motor turbo impulsando al sistema híbrido es algo definitivo, y lo que más me ha llamado la atención para bien, curiosamente, es que el control de estabilidad permite incluso jugar con un poco de deslizamientos del coche para moverte por carretera de montaña. En resumen, no es un deportivo, no es un coche que esté pensado para hacer una conducción deportiva, pero sí se puede hacer una conducción rápida por carretera, y aunque no tenemos ni una suspensión deportiva ni una dirección que sea especialmente deportiva, está un poco por encima de la media. Esto que estoy haciendo yo, realmente con un BYD Seal DMI no puedes hacerlo. Y me viene siguiendo un Nissan Qashqai e-Power por detrás y no es capaz de seguirme por una cuestión de prestaciones igualmente. Así que muy bien, y gratamente sorprendido por el comportamiento dinámico de este coche. Siempre las impresiones vienen dadas un poco por las expectativas que tienes del coche, ¿no? Y aquí no tenía ninguna expectativa y la verdad es que las ha superado con creces y me lo estoy pasando muy bien conduciéndolo, algo que realmente me parecía imposible cuando uno está pensando en lo que es el concepto del vehículo, ¿no? Así que por aquí muy bien, bravo MG.